Buenos días, soy la profe Jimena Montes. Para hoy, como clase del día, tenemos triángulos y vamos a ver la propiedad de los ángulos interiores, los tres angulitos de adentro del triángulo. La propiedad dice, en todo triángulo, la suma de las amplitudes de sus tres ángulos interiores es 180 grados. Lo que quiere decir es que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C suman siempre 180 grados. Esta propiedad es fundamental para los ejercicios que vienen. Vamos a ver un ejercicio sin ecuaciones y otro con ecuaciones. Así que comenzamos. Para nuestro primer ejercicio, un ejercicio bastante sencillo, dice, sabiendo que en el triángulo ABC, acá están nombrados los ángulos con letra mayúscula, pueden ser también con letra minúscula o con letras griegas, ¿sí? Eso vamos a ir viendo diferentes ejercicios. Dice, la amplitud del ángulo A es de 50 grados, acá tenemos 50 grados, B 70 grados y calcular el valor de C, el angulito que me está faltando. Vamos a partir desde la fórmula, desde la propiedad general, en donde dice que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C siempre es 180 grados por propiedad de los ángulos interiores del triángulo. Así que a partir de ahí, una vez que ponemos la fórmula, segundo paso, reemplazamos aquellos valores que conocemos. Por ejemplo, el angulito A conocemos cuánto vale y el enunciado nos dice 50 grados. Más el ángulo B, el enunciado nos dice que vale 70 grados. Y C lo desconozco, es lo que queremos calcular, ¿sí? Calcular C. Por lo tanto lo podemos dejar así, como incógnita. No le ponemos X, sino lo dejamos como C. Tenemos dos posibilidades. O pasamos para el otro miembro restando 50 y 70, o lo resolvemos en este miembro y después lo pasamos. Es lo mismo, los voy a pasar. 180 menos 50 grados menos 70 grados. Y una vez que hacemos esta cuenta, 180 menos 50 menos 70 nos da el valor del ángulo C, que en este caso es 60 grados. Pasamos al siguiente ejercicio en donde le vamos a poner a los datos X, ¿sí? Vamos a trabajar con ecuaciones. Para este segundo ejercicio elegí un clásico. Acá tenemos un triángulo ABC y dice que el ángulo A mide X más 30, B X menos 25 y C X más 55. A partir de acá lo que tenemos que hacer primero es encontrar el valor de X. Y una vez que encuentro el valor de X, reemplazo ese valor en los datos para encontrar los ángulos A, B y C. ¿Desde dónde partimos? Como nos habla de los tres ángulos interiores, siempre vamos a partir desde la propiedad de ángulos interiores, en donde nos dice que la suma de los tres ángulos es 180 grados. Propiedad de los ángulos interiores del triángulo. Entonces, ya tenemos el primer paso, ponemos la fórmula y explicamos la propiedad que garantiza esas fórmulas. Segundo paso, vamos a reemplazar. En lugar de A, vamos a colocar acá todo lo que A dice el enunciado que vale, X más 30. En lugar de B, vamos a colocar acá todo lo de B. Y en lugar de C, vamos a colocar acá todo lo de C. Lo que dice el enunciado, ¿sí? Simplemente es reemplazar la letra del ángulo por lo que dice el enunciado. X más 30. X más 30. Más B, X menos 25. X menos 25. Y C, siempre con más porque la propiedad sí lo dice, X más 55. X más 55. Igual 180 grados. Y ahora lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a dejar las X en un miembro como una ecuación. Y los números que no tienen X los vamos a pasar para el otro miembro. Así que vamos a dejar esta X más esta X más esta X. Y del otro lado, 180, 30 que está positivo lo pasamos negativo. 25 que está negativo lo vamos a pasar positivo. Y este 55 que está positivo lo vamos a pasar negativo. Y vamos a hacer las cuentas, ¿sí? Una X más otra X más otra X son 3X. Y hacemos esta cuenta, 180 menos
30 más 25 menos 55 y nos va a dar 120 grados. Finalmente, este 3 que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. Y 120 dividido 3, 40 grados. Recién lo que hicimos, en realidad, es la mitad del ejercicio. Calculamos el valor de x. ¿Qué nos queda ahora? Y es paso obligatorio porque acá no nos dice calcular el valor de x. No. Nos dice calcular el valor de los 3 ángulos interiores. Entonces, paso número 2. Una vez que hallo x, reemplazo x en los datos. Entonces, agarro el dato de a. Entonces acá nos dice que a vale x más 30. Seguimos reemplazando. En lugar de x vamos a reemplazar por el valor que encontramos, 40. Y dice, a 40 sumale 30. Por lo tanto, a vale 70 grados. Hacemos lo mismo con b. En el enunciado dice, b es x menos 25. Entonces, acá lo tenemos x menos 25 y reemplazamos x por 40. 40 menos 25. Hacemos la cuenta y la amplitud de b es 15 grados. Finalmente hacemos c. C es igual a 40 más 55, ¿sí? Porque decía x más 55. Hacemos la cuenta. Y la amplitud de C es 95 grados. Lo más importante, y cuál es la comprobación para saber si este ejercicio está bien, tengo que sumar 70 más 15 más 95 y me tiene que dar perfectamente 180. Si da esto, está correcto. Vamos a probar. Acabo de hacer la comprobación, 70 más 15 más 95 y da 180 grados. El ejercicio está correcto. Espero que hayan entendido este ejercicio de triángulos. Voy a dejar en los comentarios al final un ejercicio sobre propiedades de los ángulos exteriores del triángulo. Así tenemos el tema completo. Les mando un saludo. Hasta el próximo tutorial.